Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Comienza tu día meditando el Evangelio de la vida con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy, martes 3 de febrero, escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá, cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Hace poco escuchaba una charla que una experta daba a un grupo de matrimonios, tocando el punto de la edad en que conviene encargar familia. Y la sugerencia fue que, de ser posible, que no fuera después de los 40 años. Por varias razones, pero la que más me llamó la atención fue que si una mujer se embaraza después de esa edad, hay una gran probabilidad de que en el futuro coincidan la menopausia de la madre con la adolescencia del hijo. Y de eso sí que saldrían chispas. Es una combinación sumamente complicada. Y ese detalle lo recordé al reflexionar el Evangelio de hoy, que nos presenta a Jesús realizando un doble milagro: el de una mujer cansada después de 12 años de sangrar y sangrar, y el de una niña
que tenía 12 años, que habían dado por muerta cuando apenas empezaba a abrirse a la vida. En el pasaje no se conocían la una y la otra, pero sus historias se entrelazan. Mientras una necesita atención urgente, otra necesita tiempo. Y para ambas, Jesús tiene una respuesta, como también la tiene cuando ambas se juntan en la misma casa. En una situación o en otra, se está atravesando una etapa de cambios difíciles. Es un tiempo de crisis por ser una complicada transición entre un ciclo de vida y otro. Una es la mujer madura que va cerrando su ciclo de fertilidad, con sus respectivas alteraciones hormonales que impactan directamente en su estado de ánimo. Aquí no es una cuestión de actitud. La mujer siente abruptos e incomprensibles cambios de humor. Está sumamente sensible, se enfurece o se deprime con facilidad. Está todo el tiempo incómoda, su paciencia siempre al límite, puede sentirse agotada, incomprendida, que su vida va en declive. Y la otra es la adolescente que también sufre cambios en su cuerpo y en su mente, más rápido de lo que es capaz de asimilar. Su cerebro evoluciona, de modo que responde de manera desproporcionada a los estímulos. Se vuelve intolerante hasta consigo misma, no encuentra su lugar, busca dónde encajar, exige espacio, autonomía, experimentar cosas nuevas. Una hija en la adolescencia y una madre en la menopausia chocan tanto porque una está apenas abriendo el ciclo que la otra está cerrando. Necesitan cosas muy opuestas. Una necesita libertad, mientras la otra exige orden. Una quiere diversión y la otra quiere tranquilidad. Una se vuelve rebelde y la otra mandona. Ambas son sumamente susceptibles y sus respectivas actitudes, la otra las interpreta como desamor o rechazo, pues lo que una necesita, a la otra le duele. Hasta aquí hemos hablado de la complicada relación madre e hija. Pero la primera lectura de hoy nos pone también el ejemplo de un conflicto bastante doloroso entre padre e hijo. El rey David con su hijo Absalón. Cuando choca la madurez cansada de un papá con la rebeldía impulsiva de un hijo. David era ese tipo de padre que tuvo una juventud gloriosa, pero sus responsabilidades lo habían vuelto un padre distante, exigente, pero a la vez incongruente, lo que a su hijo Absalón le había provocado graves heridas y rencor acumulado. David amaba a su hijo, pero no le prestó suficiente atención hasta que fue demasiado tarde. Absalón, queriendo demostrar su valía y como una manera de castigar a su padre, quiso pegarle donde más le dolía, usurpando su reino. Pero queriendo arruinar a su padre, Absalón encontró su propia perdición, teniendo un trágico final y dejando a David con una pena que le hizo prácticamente estar muerto en vida. Y en medio de este panorama, la buena noticia es que Jesús no se queda fuera de estas crisis familiares. Así como entró en la vida de una mujer cansada de sangrar y en la casa donde yacía una adolescente considerada un caso perdido, también quiere hoy entrar en la intersección peligrosa donde chocan la menopausia de la madre con la adolescencia de la hija y la andropausia del padre con la rebeldía de un hijo. Una palabra concreta para ustedes, mamás. Hablen, no sufran todo en silencio. Expliquen a sus hijas, en un ambiente de confianza, que ustedes, al igual que ellas, atraviesan una etapa de cambios en las que están de mírame y no me toques. Que cualquier arrebato no lo tomen como una falta de amor, sino una necesidad de también sentirse amadas con un poco de consideración. Hijas adolescentes, recuerda que no solo tú te estás sintiendo incomprendida, tu madre también espera tu comprensión. Si quieres ser escuchada, también escucha tú
y cuida cómo le hablas, pues no le está pasando nada bien. Ella no es tu rival, ella no es el enemigo a vencer. Ella es quien más te ama en el mundo. Sus desplantes contigo no son falta de amor, sino todo lo contrario. A ti, papá, que también llegas a esa edad en que el vigor decae y atraviesas una crisis de sentido, acércate a tu hijo. Lo que te molesta de él puede ser reflejo de ti. No lo aplastes con tus expectativas, con tus comparaciones de cuando tenías su edad. Si tienes que corregirlo, hazlo, pero sin humillar, haciéndole ver que tu amor de padre es incondicional. Demuéstraselo con tu presencia, tu interés, que así como le exiges, también celebra sus avances. Háblale de Dios, pero sobre todo, sé el primero en darle ejemplo de congruencia con tu fe. Y a ti, hijo, que podrías sentir más rechazo que amor por tu padre. Búscalo. Aun si no fue un buen padre, sé tú un buen hijo. No dejes que el resentimiento te corrompa, que la violencia o el abandono no determine tu destino. Detrás de su aparente dureza también hay dolor, hay heridas que no se ha atrevido a mostrarte. Busca tener esa plática entrañable con él, de padre a hijo, de hombre a hombre. Así, puede que muchas acciones suyas nunca las justificarás, pero al menos las comprenderás. Independientemente de la edad que tengan hijos y padres, todos pasamos etapas difíciles. En cada una de ellas, invitemos a Jesús, que es el único que puede unir lo más opuesto con la fuerza del amor. Que tengas un día lleno de bendiciones.